bienvenidos. En esta parte yo quiero compartir con ustedes un listado, una serie de verbos que son irregulares. En lecciones pasadas habíamos hablado ya de los verbos irregulares. Generalmente solo son irregulares en su forma pasada, ya que todos los futuros, todos los verbos usan su forma simple en conjunto con el verbo will para el presente. ¿Se acuerda? Pero antes de comenzar con ese listado, quisiera hacerle notar un par de cosas. En español podemos decir, hay varios niveles en el pasado, diferentes maneras de expresar el pasado. Dice, yo comí una manzana, ¿verdad? I ate an apple. I ate an apple. Pero uno también puede decir, yo he comido muchas manzanas en mi vida. I have eaten many apples in my life. Y nota cómo en ese caso en español se usa del auxiliar haber con el verbo en una forma un poquito diferente. Esa parte se llama el participio pasado y en inglés se llama past participle. No se preocupe, no trate de memorizar el nombre, solo trate de memorizarse los verbos en sí mismo. En todo caso, ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que a usted le quede aclarado bien. En el pasado compuesto, en el pasado más complejo, hay el pasado simple, que es yo comí, yo jugué, yo robé, yo bailé, yo dormí, etc. En español tenemos pasados compuestos con ayuda del auxiliar, había, yo he hecho tal y tal cosa o yo había hecho tal y tal cosa. Y el lugar de había que tenemos en español, lo va a tomar have en inglés, el verbo have. Aquí está. Muy bien. El verbo have. I have written a letter. Written a letter. Ahora, como usted ya está en el inglés avanzado y estamos terminando este video, se lo voy a decir como pronuncian los americanos. I have written a letter. Las T's desaparecen. Pero fíjese, este no es el pasado simple. Porque decimos, I write a letter today, ¿verdad? Yo escribo una carta hoy. You wrote a letter yesterday. Tú escribiste una carta ayer. Y yo he escrito una carta. O he escrito muchas cartas en mi vida. I have written. Yo he escrito. Quiero revisar con usted rápidamente cómo se conjuga el verbo have. Pero eso vamos a pasar a este ladito. Aquí vamos a poner I, you, he, she, it. Son nuestras personas en el singular. Y ahora, we, nosotros, you, ustedes y they. Nuestras personas del plural. Y vamos a conjugar have en el presente. I have, you have, he has, he, she, it. Solo cambia en has. Es como en los verbos regulares, en el presente se usa la misma forma para I, you, we, you y they. Y en he, she, it, la tercera persona del singular, cambia un poquito, ¿verdad? Entonces podemos asumir que we have, you have, they have. Muy bien, y esto es el presente. Present. Present. Very good. Ahí está. No tan difícil, ya lo habíamos visto a have. Habíamos dicho también que el verbo have es tener. Yo tengo $5. I have $5. Yo tengo 2 ojos. I have 2 eyes. Yo tengo 2 manos. I have two hands. Y ya tuvimos una lección sobre esto. Pero have, cuando está ayudando a otro verbo en el pasado, estamos hablando en el pasado, es simplemente un auxiliar. Yo he escrito, y voy a cambiar a letter por muchas cartas, many letters.
in my life. Porque yo nunca, bueno, hay gente que nunca ha escrito ninguna letra, ninguna carta, pero en general, si uno ha escrito una carta, ha escrito más de una en toda una vida. Ahora, I have written many letters. Ya estamos en el pasado, pero hay cosas que a veces se remontan a pasados aún más lejanos. Podemos decir, yo había escrito esa carta hace 10 años. Encontraron una carta mía y me dicen, ay, ¿cuándo escribiste? Ay, yo había escrito esa carta hace 10 años. I had. O si hubiera escrito, if I had written that letter 10 years ago, written that. Y voy a poner that en vez de many. That y letter. Esa carta. Ay, me acuerdo. Ahora no, had es el pasado de have y written todavía es escrito. Por lo tanto, en español, el pasado de yo he escrito, yo había escrito. I had written es había escrito. Había escrito. Vamos a conjugar el verbo have en su forma de pasado simple aquí, que nos va a servir como auxiliar. Lo vamos a hacer a la derecha. I have se convierte en I had. You have se convierte en you had. He had. ¿Qué le parece? ¿Se parece a los verbos regulares? ¿Por qué es un verbo? Todos los verbos en su pasado se conjugan igual. We had, con la excepción de to be, pero ese sí que es un caso aparte. You had, they had. Ahora, tanto en inglés como en español, no se usa con tanta frecuencia hablar de yo había escrito una carta o lo usamos más bien en cuentos o lo encontrará usted escrito. Había una vez un, etcétera, etcétera. O cuando se habla, cuando usted lee sobre algún autor famoso del siglo pasado. Y por eso se llaman pasados históricos. Por lo tanto, no se preocupe, pero sí es necesario saber de que existen. Y ya lo hemos dicho, este es un curso completo y así cubrimos todas nuestras bases. Entonces, yo tengo acá una lista de 60 verbos irregulares. Y va a ver, esta primera línea, la primera línea de mi mano derecha aquí, es el verbo en su forma simple, lo que usamos en su forma simple, ¿se acuerda? El verbo to be. To be es ser o estar. En la segunda línea, la línea en azul, es el pasado simple. ¿Se acuerda? Yo fui o yo estuve. I was. Y esta línea de aquí es el pasado, el participio pasado, el que se usa en combinación de have, lo que le acabo de explicar ahorita. Ahora está lista. Me dirá usted, ¿pero por qué la necesito? Generalmente todo estudiante de inglés recibe esta lista o la copia o la estudia, pero la tiene que saber y la debe saber así de rápido. Be, was, been, begin, began, begun, bite, bit, bitten. Hasta los alumnos que su lengua materna es el inglés, lo tienen que hacer. Por lo tanto, yo le estoy enseñando a usted lo mejor y espero lo mismo de usted. Yo le voy a dar la traducción. En el español voy a decir el verbo una vez, be, to be. Y voy a decir ser o estar y se lo digo 2 veces. Be, was, been. Be, was, been. ¿Quiere una tercera vez? Bueno, be, was, been. Y le voy a poner al frente de been, have. I have. Y lo voy a hacer. Be, was, have, been. Para que sepa que va siempre con el auxiliar have. ¿Ok? Be, was, have, been. ¿Listos para comenzar? 1, 2, 3. To be, ser o estar. Be, was, have, been. Be, was, have, been. Begin, to begin, comenzar. Begin, began, have begun. Begin, began, have
begun. Begin, began, have begun. La tercera vez usted debiera ya estar repitiendo conmigo. Bite, morder. To bite, morder. Bite, bit, have bitten. Bite, bit, have bitten. Repita conmigo. Bite, bit, have bitten. Muy bien. To break. To break es romper. Break, broke, have broken. Break, broke, have broken. Última vez. Break, broke, have broken. Bring, traer. Bring, traer. Bring, brought, have brought. Bring, brought, have brought. Ahora, build, construir. To build es construir. Build, built, have built. Build, built, have built. Note que aquí es una D y en sus pasados es una T. Pronuncie la D y la T fuerte. Build, built, have built. Buy, comprar. Buy, bought, bought. Buy, bought, have bought. One more time, repeat with me. Buy, bought, have bought. Ahora, choose, escoger. Choose es escoger. Choose, chose, have chosen. Choose, chose, have chosen. Recuerde que CH es un sonido fuerte. Ch, ch, como choza. Come, venir. Come, venir. Come, came, have come. Come, came, have come. Cut, cortar. Cut es cortar. Cut, cut, have cut. Me dirá usted, pero ¿por qué es irregular este? Pero si todo es igual, ¿sabe por qué es irregular? Porque se acuerda que en los verbos regulares el pasado simple se le añade una E y una D. Y aquí no lo hemos hecho. Ya hemos hecho 10. ¡Qué increíble! Estamos listos para pasar a los siguientes 10. Espero que haya tomado y anotado estos en su libreta que hasta ahora ha guardado todas las notas sobre este curso. Seguimos. To do, hacer. Do, did, have, done. Do, did, have, done. Una vez más. Do, did, have, done. Drink es tomar. Drink, drank, have, drunk. Drink, drank, have, drunk. Last time. Drink, drank, have, drunk. Drive, manejar. Drive es manejar. Drive, drove, have, driven. Drive, drove, have, driven. Fall, caer. Fall, caer. Sí, como el otoño cuando se caen las hojas. Fall. Fall, fell, have, fallen. Fall, fell, have, fallen. Una vez más. Fall, fell, have, fallen. Ahora feel, sentir. Feel. I feel good. ¿Se acuerda de esa canción? Feel es sentir. Feel, felt, have, felt. Feel, felt, have, felt. Y fight, pelear. Pelear es fight. Fight, fought, have, fought. Fight, fought, have, fought. Repeat with me. Fight, fought, have, fought. Fly, volar. Fly. Fly, flew, have flown. Fly, flew, have flown. Repeat with me. Fly, flew, have flown. Y forget, olvidar. Olvidar es forget. Forget, forgot, have forgotten. Forget, forgot, have forgotten. Una vez más, forget, forgot, have forgotten. Usted puede encontrar esta lista de verbos y generalmente vienen 100 a la vez y nosotros hemos incluido los 60 más importantes, más conocidos. Pero la diferencia es que
yo se los estoy pronunciando y muchas veces no es obvia la pronunciación de estos verbos irregulares por el mismo hecho de que son especiales. Así que aproveche este momento para repetirlos conmigo y si quiere, vaya y compre una lista. Detrás de todo buen diccionario de inglés hay una lista de verbos irregulares y practíquelos conmigo cuantas veces usted necesite. Continuamos con perdonar. Perdonar, forgive. Perdonar es forgive. I forgive you, te perdono. Forgive, forgave, have forgiven. Forgive, forgave, have forgiven. Forgive, forgave, have forgiven. Ahora está freeze, congelar. Freeze, congelar o helar, hacer algo, hielo. Freeze, froze, have frozen. Freeze, froze, have frozen. Una vez más. Freeze, froze, have frozen. Get. Get es conseguir. Get o agarrar. Get. Get, got, have gotten. Get, got, have gotten. Get, got, have gotten. Give, dar, compartir. Dar es give. Give, gave, have given. Give, gave, have given. Ir es go. Go, went, gone. Go, went, have gone. Go, went, have gone. Grow, crecer, crecer. Grow, grew, have grown. Grow, grew, have grown. One more time. Grow, grew, have grown. Have, tener. Y también es nuestro auxiliar. Y lo acabamos de ver, que su pasado es had. Have, had, have had. Have, had, have had. Él ha tenido. Él ha tenido muchos carros. Yo he tenido muchos carros. I have had many cars. Have, had, have had. Ahora, hear, escuchar. Hear, hear, heard, have heard. Hear, heard, have heard. Una vez más. Hear, heard, have heard. ¿Y qué quiere decir hold? Hold es sostener. Hold, hold the door. Sostén la puerta. Hold, held, have held. Hold, held, have held. Hurt, hurt. Remember? My stomach hurts. I have a stomach ache. Hurt es doler. Hurt, hurt, have hurt. Hurt, hurt, have hurt. Hurt, hurt, have hurt. Vamos a continuar. Ya vamos 20 de los 60 verbos. Llegamos a 30, la mitad. Continuemos. Keep, guardar. Keep es guardar. Y ahora vamos a poner a la persona yo delante de cada verbo para que podamos hacerlo sentirlo más práctico, más nuestro. I keep, I kept, I have kept. I keep, I kept, I have kept. I keep today, I kept yesterday, I have kept for a long time, por mucho tiempo. Know, conocer. Know, knew, known. I know, I knew, I have known. I know today, I knew yesterday, I have known for a long time. Leave es partir. Leave es partir. I leave now. I left yesterday. I have left many times. I leave to now. I left yesterday. I have left many times. Leave, left, left. Lose, perder. Lose es perder. I lose, I lost, I have lost. I lose, I lost, I have lost. I lose, I lost, I have lost. Make, hacer. Make es hacer. Make, I made, I have made. Make, made, made. I make, I made, I have made. Meet, conocer. Conocer a alguien. Nice to meet you. ¿Se acuerda? I meet, I met, I have met. I meet, I met, I have met. Put, poner. Put es poner. I put, I have put. I put today, I put yesterday,
I have put many times. Quit es renunciar, dejar de hacer algo. I quit today, I quit yesterday, I have quit many times, muchas veces. Quit, quit, quit. Read, leer. I read today, I read yesterday, I have read many times. Acuérdese que read, aunque se escribe igual cuando hablamos en pasado, I read yesterday o I have read many times, se pronuncia como si fuera el color rojo. Read, read, read. ¿Qué tal? Ring. Ring es el tocar la campana o tocar el timbre. Ring, I ring the bell today. I rang the bell yesterday. I have rung the bell many times. Ring, rang, rung. I ring, I rang, I have rung. ¡Qué bueno! 10 verbos más. Continuamos. Run, correr. Run es correr. I run today, I ran yesterday, I have run many times. I run today, I ran yesterday, I have run many times. Run, ran, run. No se equivoque como yo. Run, ran, run. Say, decir. I say, decir. I say today, I said yesterday, I have said many times. I say today, I have said yesterday, I said, uy. Otra vez. I say today, I said yesterday, I have said many times. Sí es ver. Sí es ver. Acuérdese que watch es mirar, por ejemplo, mirar la televisión. Siempre para decir la televisión o una película uno usa watch. Pero ver, yo veo la casa, I see the house. Yo veo tus ojos, I see your eyes. See, saw, seen. See, saw, seen. I see today, I saw yesterday, I have seen many times. I see today, I saw yesterday, I have seen many times. Sell, vender. Sell es vender. I sell, I sold, I have sold. I sell, I sold, I have sold. I sell today, I sold yesterday, I have sold many times. I have sold a lot last year. Send es enviar. Envía dinero, etcétera, etcétera. Ya conoce las propagandas. Send, enviar. Send, sent, sent. I send, I sent, I have sent. I sent money today. I sent money yesterday. I have sent money many times in the past. Muchas veces en el pasado he enviado dinero. Sing, cantar. Me encanta cantar, ya saben. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Pareciera chino o japonés, ¿verdad? I sing today. I sang yesterday. I have sung many times. I sing, I sang, I have sung. Sit, sentarse. I sit, I sat, I have sat. Sit, sat, sat. I sit, I sat, I have sat. Dormir, sleep. I sleep, I slept, I have slept. I sleep today, I slept yesterday, I have slept all my life. Toda mi vida he dormido. Sleep, slept, slept. Speak, hablar. I speak English today. I spoke English yesterday. I have spoken English always. Yo siempre he hablado inglés. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, have spoken. Spend, gastar. Gastarse el dinero, ¿verdad? Spend, spend, I spend, I spent, I have spent. I spend, I spent, I have spent. Muy bien, una hoja más. Y llegamos al final de nuestro listado de 60 verbos irregulares. Swim es nadar. I swim, I swam, I have swum. I swim, I swam, I have swum. Take, tomar, de agarrar. I take the bus. Yo tomo el camión, yo tomo el autobús. I take, I took, I have taken. I take the bus today. I took the bus yesterday.
I have taken the bus many times. I take, I took, I have taken. Teach. Mi deporte favorito, como diría mi padre. I teach, I have taught. I teach, I taught, I have taught. I teach English to you today. I taught English to you yesterday. I have taught English many years. I teach, I taught, I have taught. Tell es decir. I tell, I told, I have told. I tell you today. I told him yesterday. I have told her many times. I tell, I told, I have told. Think, pensar. I think, I thought, I have thought. I think, I thought, I have thought. I think about many pretty things today. I have thought about pretty things before or yesterday. Aquí está have thought, perdone. And I thought about you yesterday. I think about you today. I thought about you yesterday. And I have thought about you for a long time. Understand is comprender o entender. I understand, I understood, I have understood. I understand, I understood, I have understood. I understand English now. I understood English yesterday. I have understood English all my life. Y wake up, es despertarse. I wake up today. I woke up yesterday. And I have woken up early all week. Me despierto hoy. I wake up today. I woke up yesterday. Me desperté ayer. Y me he despertado temprano toda la semana. I have woken up early all week. I wake, I woke, I have woken. Wear es ponerse, ¿verdad? I wear, I wore, I have worn. I wear pants today. I wore a skirt yesterday. I have worn many dresses. I wear, I wore, I have worn. Las últimas dos. Win, ganar. Win es ganar. I win, I won, I have won. I win, I won, I have won. Y note cómo este one suena igual que el número 1, ¿verdad? I win today. I won yesterday. And I have won many times. I have won many trophies. I have won many races. Muchas carreras. Write es el último de la lista. No lo puedo creer. Write es escribir. I write to you today. I wrote to you yesterday. Te escribí ayer. I have written to you many times. I write, I wrote, I have written. I write, I wrote, I have written. ¿Y qué tenemos acá atrás? Vamos a pasar esta hoja también. Nada es porque le quiero contar una cosilla más. Hay un verbo que va más allá de sus irregularidades como los que acabamos de ver. Es un verbo que es realmente una expresión propia del inglés y en los diferentes tiempos que es en el pasado, en el presente o en el futuro, realmente usa 3 máscaras diferentes. Vamos a poner un presente aquí, present, future acá, future y past. ¿Ok? Ahora, hemos hablado de lo que podemos y no podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo decimos yo puedo bailar? I can dance. I can dance. I can dance. You can eat. He can play the guitar. We can go to the movies. You can play soccer. They can come to my house. Esto es el verbo poder. Poder. Todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Poder. Ahí está. Ahora, en el pasado se dice, se pudiera usar could, pero could tiene que ver con una posibilidad. Pero cuando yo podía hacer algo, I used to, he used to, they used to. Entonces, vamos a poner la persona, la P de persona, used to. Y que literalmente quiere decir
que tenía la capacidad de, solía hacer algo. ¿Se acuerda alguna vez oyó decir eso? Yo solía tocar la guitarra muy bonito, pero ya me olvidé. Yo sabía tocar el piano muy bonito, pero ya me olvidé. Yo solía o sabía se usa a veces intercambiablemente en español, pero realmente quiere decir, esa es su manera compleja, yo podía, yo podía hacer tal y tal cosa antes. ¿Y cómo será en el futuro? Bueno, en el futuro, y lo hemos visto antes, es la persona be able to. Able to. Ay, perdón. La L. Vamos a usar el borrador, ¿verdad? Para eso existen los borradores. Aquí está. I will be able to. Will, porque es en el futuro. Y aunque sea un verbo irregular, todos usan el futuro igual. I will be able to. Yo seré capaz de, yo podré, estaré en la capacidad de. I will be able to. Y es yo podré. Qué interesante esto en inglés, ¿verdad? Nosotros tenemos un solo verbo para expresar la misma idea en el presente, en el pasado y en el futuro. Pero para poder decir lo que podemos, so we can say what we can do, we use I used to play the guitar very well. But now I can play the violin. And I will be able to play the flute when I study it. ¿Qué le pareció? Yo podía tocar la guitarra antes, pero ahora puedo tocar, ¿qué le dije? El piano, y voy a poder tocar y podré tocar el violín cuando tenga mis lecciones, cuando haya terminado mis lecciones. Le recomiendo que esto usted lo anote también en su libreta, en su cuaderno, en una hojita de papel, que le quedará así claro y en la memoria. ¿Le parece? Le voy a dar un segundo para que pause el video y lo pueda escribir. Muy bien. Qué impresionante la tecnología de ahora, ¿verdad? Y por último, antes de despedir este segmento de este video, quisiera hablarles de could have, would have, should have, must have. Usted me dirá, pero ya habíamos hecho could y would y should y must. Esta es una manera un poquito más compleja. Hablamos de lo que no ha sido, de lo que no ha sucedido, de lo que no sucedió. En español diríamos habría. Yo habría ido a tu fiesta si no se me hubiese dañado el carro, ¿verdad? Habría. También hay otra cosa que decimos, pudo haber sucedido. Pudo haber. Estas son expresiones propias del idioma. Por eso las revisamos así. Pudo haber pasado tal y tal cosa, ¿verdad? También debería haber. Yo debería haber ido con el doctor. Ay, pero es que me dio miedo. Yo creía que me iba a poner bien enseguida. Debería haber. Y por último, bueno, vamos a quedarnos así. Yo habría hecho tal y tal cosa. I would have. Y lo voy a escribir aquí. Would have, you would have, he would have. Él habría. Would have. ¿Qué tal? Pudo haber sucedido tal cosa. Could have. It could have. I could have. You could have. They could have. Could have. ¿Y debería haber hecho tal y tal cosa? Should have. Should have. Ahora, vimos que cuando estamos hablando de lo que pudiera ser, de lo que ojalá o de lo irreal, hablamos en el pasado. Y estos son verbos compuestos. Tenemos dos verbos ya. Uno es del auxiliar, have es del auxiliar. Y ya que estamos hablando del pasado y tiene que ser compuesto, vamos a usar el pasado que usa con lo compuesto. ¿Es verdad? ¿Se acuerda? Teníamos tres columnas del presente, el pasado simple y el pasado compuesto. Y have nos va a ayudar. I would have eaten, por ejemplo, yo habría comido toda mi comida si no me hubieras apurado. ¿Sabe qué? Lo voy a escribir más clarito para que usted lo pueda copiar bien. I could have eaten all my food, but we had to go. ¿Verdad?
¿Qué más? Pudo haber, I would have eaten my food if. Y cuando hablamos de lo que habría hecho, generalmente es si tal y tal cosa sucediera, ¿verdad? Vamos a poner a if aquí. If. I would have eaten if you would have cooked. Ya habíamos hablado de eso, pero fíjese, este es el pasado compuesto, que en los verbos irregulares es a veces un poquito más difícil. ¿Qué tal? Yo pude haber, ¿qué pude haber hecho yo? Yo pude haber llamado, pero se me olvidó, ¿verdad? I could have called. Y usted me dirá, pero si es el mismo verbo, es el mismo simple, pasado simple, porque termina en e y de, porque los verbos regulares siempre terminan en e y de en el pasado, aunque estén usando el verbo have. No se preocupe. I could have gone to the movies. Yo pude haber ido a ver una película contigo. I could have swum. Pude haber nadado hasta el otro lado. I could have swum to the other side, but the water was too cold. Pero el agua estaba muy fría. ¿Qué más? Ahora, ¿qué debería haber hecho? I should have... ¿qué? I should have slept. I should have slept longer. Debía haber dormido más largo. I should have slept longer. I should have worn my red dress. Debí haberme puesto mi vestido rojo y no el negro, not the red one. Muy bien. Ahora, pudo haber, generalmente va acompañado de un pero. Todo lo que pudimos haber hecho, pero, por eso ponemos a but aquí. But, ya lo conocen ustedes, pero. ¿Qué le parece? Tanto que hemos aprendido. Tómese un momento otra vez más para copiar esto. Pause su video casetera y cópielo bien. Y aquí, en esta columna, usted puede añadir toda clase de verbos. Aproveche para practicar los verbos que acabamos de aprender en su forma pasada compuesta, su participio pasado que se llama have eaten, have called, have gone, have swum. Swum, mira, ahí no dice swum, dice swan. Eso no existe, por más irregular. Swum, habría bañado, have slept, have worn. Debería haberme puesto mi vestido rojo. Todos estos verbos pueden funcionar con cualquiera de estas formas. ¿Ya copiaron? Muy bien. Y por último, lo que ahorita le acabo de explicar es que, ¿se acuerda una vez más? Teníamos 3 columnas en el listado de verbos. Y también notó que eran una columna para el presente, present, una columna para el pasado simple, past, y otro para el pasado que venía con have, ¿verdad? Past plus have. Me dirá, ¿y en el futuro no cambian los verbos irregulares? No, no cambian. Buenas noticias. Siempre va a ser will con su forma presente, con su forma simple. I will go, I will swim tomorrow, I will play tomorrow, I will eat tomorrow, I will lose everything tomorrow, etcétera, etcétera. Y los verbos regulares, pues, ¿qué pasó? Vimos el verbo call. I call today. I called yesterday. Simplemente añadimos la E y la D, ¿verdad? I called yesterday. Y aquí ponemos I have called you many times. ¡Tarán! ¡Magia! En los verbos regulares, el pasado simple y el pasado con have son lo mismo. Otro ejemplo, no me cree, no se convence, esto está muy fácil como para que sea realidad. Ok. I like to eat Italian food. You like to eat Italian food. You liked my dress yesterday. ¿Te gustó mi vestido ayer? I like your dress today. You liked my dress yesterday. I have liked the way you dress for a long time. ¡Tarán! Ed. Por lo tanto, estos dos son lo mismo. Y usted simplemente al aprender, ahorita quizás decía, pues 60 verbos se hace muy complicado, pero no.
La mayoría de verbos son regulares, usted los conoce en su forma simple y simplemente le añade una E y una D al final. Y así concluimos de una manera con tantas buenas noticias, ¿verdad? De que todo es más fácil de lo que pensamos. Usted mismo nunca lo hubiera creído al principio de este curso. En la segunda parte de este video vamos a hablar de las preguntas de ciudadanía. Importantísimo para todos, importantísimo, aunque usted no haya puesto sus papeles de ciudadanía todavía, es cultura general americana que le servirá en cualquier momento. Le veo dentro de un rato. Bienvenidos a la última parte de nuestro curso de inglés. Y usted dirá, ¿qué pasó, maestra? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en mi escritorio. Ya me quité la chaqueta tan formal, me puse un suétercito, estoy un poquito más relajada porque hemos cubierto todo sobre cómo hablar inglés, cómo aprenderlo, cómo leer, escribirlo. Entonces me dirá, ¿qué vamos a hacer esta media hora que nos queda? Vamos a hablar de un tema muy importante. Es el tema de la ciudadanía. Ahora, si usted está estudiando para la ciudadanía, yo sé que mucha gente necesita aprender inglés para poder pasar el examen de cultura general que piden en los exámenes de ciudadanía. Y estas preguntas para las cuales vamos a aprender y vamos a conversar sobre, no son solamente para el que quiera hacerse ciudadano, sino hablan en general de cultura americana, de la bandera y cuál es su significado, de lo que llamaríamos en nuestros países quizás educación cívica. Va a ser muy interesante. Vamos a recorrer una cantidad de preguntas. En la mayoría de cursos o cuando usted se inscribe para la ciudadanía, le entregan a usted un listado de 100 preguntas. Y esas 100 preguntas las vamos a revisar juntos. Yo le daré explicaciones más amplias si son necesarias y se las voy a explicar, se las voy a leer la pregunta y la respuesta en español y también en inglés. ¿Le parece? Muy bien, estamos listos para comenzar. La primera pregunta dice, ¿de qué color es nuestra bandera? Y cuando hablan de nuestra bandera, hablan de la bandera de los Estados Unidos. Los colores son rojo, blanco y azul. Ahora la pregunta en inglés. What are the colors of our flag? What are the colors of our flag? Y la respuesta es red, white and blue. Segunda pregunta. ¿Cuántas estrellas tiene nuestra bandera? Son 50 estrellas. How many stars are there on our flag? How many stars are there on our flag? 50 stars. 50 stars. What color are the stars on our flag? Esa no necesita traducción, ¿verdad? ¿De qué color son las estrellas de nuestra bandera? Son blancas. El color es blanco. Y la respuesta es white. What color are the stars on the flag? White. ¿Y cuántas franjas tiene la bandera americana? How many stripes are there on the flag? 13, 13, 13. 13 stripes. ¿Y qué quieren decir las estrellas en la bandera? Cada una representa un estado. Los Estados Unidos de América, en su nombre dice, son estados, provincias unidas bajo un solo presidente, bajo una unión. Por lo tanto, se refieren a sí mismos como estados, states, y unión a el país en sí mismo, al conjunto de estos 50 estados. Por lo tanto, volvamos a la pregunta que dice, ¿qué significado tienen las estrellas en la bandera? Cada una representa cada estado. What do the stars on the flag mean? One star for each state. One star for each state.
And what do the stripes on the flag mean? ¿Qué significan las franjas en la bandera? They represent the 13 original states. Ellas representan los 13 estados originales. Cuando los Estados Unidos comenzaron, ya hace más de 200 años, y se fundó un país independiente, tenía solamente 13 estados. How many states are there in the Union now? ¿Cuántos estados hay en la Unión ahora? 50 estados. Pregunta a la cual usted ya conoce la respuesta. What is the 4th of July? ¿Qué se celebra o qué es el 4 de julio en los Estados Unidos? Independence Day, el Día de la Independencia, Independence Day. What is the date of Independence Day? ¿Cuál es la fecha del Día de la Independencia? Y usted responda 4th of July, 4th of July, or July 4th, el 4 de julio, July 4th. ¿De quiénes nos independizamos? Independence from whom? De Inglaterra, ¿verdad? England, England. What country did we fight during the Revolution War? Durante la Guerra de la Revolución, ¿contra qué país peleamos? Y la respuesta una vez más es Inglaterra, England. What country did we fight during the Revolution War? The answer is England. La respuesta es Inglaterra. Ajá, a ver si sabe esta. Who was the first president of the United States? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. George Washington. Jorge Washington. And who is the president of the United States now? También le van a hacer esa pregunta. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos ahora? Le preguntarán además quién es el vicepresidente de los Estados Unidos. Who is the vice president of the United States? Ahora, entramos un poquito en política. La pregunta dice, ¿quién elige al presidente de los Estados Unidos? Who elects the president of the United States? Who elects the president of the United States? En los países democráticos, en su generalidad, es el pueblo el que elige. En los Estados Unidos, porque es una unión y el sistema político es un poquito diferente, la gente en sí mismo, aunque ellos votan, no son los que eligen al presidente. Hay una cuestión, hay un instituto político que se llama el colegio electoral, the Electoral College. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿quién elige al presidente de los Estados Unidos? Es el colegio electoral. Tratemos de decirlo ahora en inglés. Who elects the president of the United States? The answer is the Electoral College. The Electoral College. Y ya estamos en la pregunta número 17. Pregunta es, ¿quién se convierte en presidente de los Estados Unidos en caso de que muera el presidente actual? Who becomes president of the United States if the president should die? Y la respuesta es the vice president, el vicepresidente. For how long do we elect the president? ¿Por cuánto tiempo se elige a un presidente? For 4 years, 4 años. What is the Constitution? ¿Qué es la Constitución? Y no estamos hablando de la Constitución corporal. ¿Qué es la Constitución? Y la manera en que lo expresan, aquí los americanos consideran a la Constitución la ley suprema de la nación. La Constitución es la ley suprema de la nación. En inglés, the Constitution is the supreme law of the land. The Constitution is the supreme law of the land. Y si le preguntan, what is the Constitution? La respuesta sería, the supreme law of the land. Muy bien. ¿Se puede cambiar la Constitución? Can the Constitution be changed? Y la respuesta es yes, sí. What do we call a change to the Constitution? ¿A qué llamamos
un cambio de la Constitución. Esto es importantísimo, aunque le parezca mucha política. En los Estados Unidos esto está a la base de lo que es esta nación y cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado. Así que una vez más la pregunta, what do we call a change to the Constitution? ¿Cómo llamamos algún cambio en la Constitución? Amendments. Amendments. Repita conmigo, amendments. Changes in the Constitution are amendments. Los cambios en la Constitución son reformas, se llaman reformas, amendments. How many changes or amendments are there to the Constitution? Actualmente, ¿cuántas reformas o cambios hay en la Constitución? 26 reformas o cambios. 26 amendments to the Constitution. Ajá. How many branches are there in the government? ¿Cuántas ramas hay en nuestro gobierno? Y la respuesta es 3. There are 3 branches in our government. ¿Y cuáles son estas ramas? And what are these 3 branches? Legislative, executive, and judicial. Repita conmigo. Legislative, executive, judicial. Legislative es la rama legislativa, executive, ejecutiva, judicial es judicial. Si usted lo ve por escrito, se va a dar cuenta que se parecen mucho las palabras en inglés y en español para esto de las 3 ramas del gobierno. Y es porque, ¿se acuerda? Esas palabras vienen del francés y el francés viene del latín igual que el español. No nos confundamos, quedémonos con los Estados Unidos. Las 3 ramas del gobierno, the 3 branches of the government are legislative, legislativa, executive, ejecutiva, and judicial, judicial. Si le pregunto, what are the 3 branches of the government? Tu respuesta será legislative, executive, judicial. Perfecto. ¿Quién forma la rama legislativa en nuestro gobierno? What is the legislative branch of the government? ¿Quién forma la rama legislativa de nuestro gobierno? El Congreso. El Congreso se encarga de hacer las leyes. The Congress. The Congress is the legislative branch of our government. The Congress is Congress, el Congreso, is the legislative branch of our government. ¿Y quién hace las leyes en los Estados Unidos? Ya le dije la respuesta antes. The Congress. Who makes the law in the United States? Who makes the law in the United States? The Congress. What is the Congress? ¿Y qué es el Congreso? El Congreso está formado de 2 partes, el Senado y la Casa de Representantes. La Casa de Representantes se dice the House of Representatives, la Casa de Representatives, representantes. The House of Representatives es una de las partes del Congreso. La otra parte del Congreso es el Senado. The Senate. Así que a la pregunta, what is the Congress? What is the Congress? La respuesta sería the Senate and the House of Representatives. The Senate and the House of Representatives are the Congress. El conjunto de las dos forman el Congreso. What are the duties of the Congress? ¿Cuáles son las funciones del Congreso? What are the duties of Congress? ¿Y qué dijimos que era? Hacer leyes. Make laws. Make laws. ¿Quién elige al Congreso? ¿Quién cree usted? The Electoral College, el colegio electoral? No, the people, el pueblo, la gente. ¿Quién elige al Congreso? El pueblo, la gente. Who elects Congress? The people. ¿Cuántos senadores hay en el Congreso? How many senators are in the Congress? 100, 100 senadores. 100. Y a lo mejor le preguntarán y usted tendrá que averiguar en su propio estado en el que reside. Can you name the 2 senators for your state? Can you name the 2 senators for your state? ¿Puede nombrar usted los 2 senadores de este estado? En cada estado hay 2 senadores.
Por eso hay 100 senadores en el Congreso, en el Senado. 100 porque 50 para cada estado y 2 en cada estado hacen 100. Ahora la pregunta, ¿por cuánto tiempo es electo cada senador? How long do we elect each senator? La respuesta es 6 años, for 6 years. For how long do we elect our senators? For 6 years. Pregunta 33. How many representatives are there in Congress? Acuérdese que el Congreso tiene la Casa de Representantes y el Senado. Dijimos que en el Senado hay 100 miembros, ¿verdad? 100 senators, 100 senadores in the Senate. In the House of Representatives, there are 435 representantes. There are 435 representatives in the Congress, in the House of Representatives. For how long do we elect the representatives? ¿Por cuánto tiempo son electos los representantes? For 2 years. En el Senado, 6 years. 100 senators for 6 years. In the House of Representatives, 435 representatives for 2 years. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra rama del gobierno americano. Es la rama ejecutiva, the executive branch. The executive branch. Y dice, ¿quién es el poder ejecutivo en nuestro gobierno? What is the executive branch of our government? Está formado de 3 partes. El presidente, the president, el gabinete, cabinet, y los departamentos que funcionan bajo los miembros del gabinete. Departments under the cabinet members. The president, cabinet, and the departments under the cabinet members. What is the executive branch of our government? The president, the cabinet, and the departments under the cabinet members. Y ya pasamos a el lado judicial, a la rama judicial, the judicial branch of the United States government, the judicial branch. And what is the judicial branch of our government? ¿Cuál es la rama judicial de nuestro gobierno? The Supreme Court, the Supreme Court, la Corte Suprema de Justicia, the Supreme Court. What are the duties of the Supreme Court? ¿Cuáles son las funciones de la Corte Suprema? To interpret the laws. Su función es de interpretar las leyes. ¡Qué interesante! Yo pensaba que ellos hacían las leyes, me he equivocado. El lado legislativo hace las leyes, el Senado, la Casa de Representantes y los dos el Congreso, y el lado judicial interpreta las leyes. Y entonces, ¿quién se encarga de que las leyes se cumplan? No son los jueces, son los policías, ¿verdad? Bueno, what are the duties of the Supreme Court? To interpret laws. ¿Cuáles son las funciones de la Corte Suprema de Justicia? Interpretar leyes. ¿Y cuál es la ley suprema de los Estados Unidos? Ya lo habíamos hablado antes. What is the supreme law of the United States? The answer is the Constitution. The Constitution. Y dice, what is the Bill of Rights? ¿Cuál es la Carta de Derechos? What is the Bill of Rights? Ahora, en su país, en mi país, no creo que haya un Bill of Rights, una Carta de Derechos, a lo mejor sí o no, pero en los Estados Unidos es algo muy importante y consiste de las 10 primeras reformas de la Constitución. Por lo tanto, la pregunta, what is the Bill of Rights? La respuesta sería, the first 10 amendments of the Constitution, the first 10 amendments of the Constitution. Muy bien, también le interesaría saber cuál es la capital del estado en el que usted reside. Y le voy a decir, interesantemente, muchas veces no es la ciudad más grande. Acompáñeme un momentito, nos vamos a mover hacia mi pizarra blanca donde tengo un mapa de los Estados Unidos. Y le voy a dar algunos ejemplos. La capital del estado de California es Sacramento. Cualquiera hubiera creído que es la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Pero no. California,
The capital of California, la capital de California es Sacramento. La capital de Illinois, donde está la ciudad de Chicago. La capital de Illinois es Springfield. The capital of Illinois State is Springfield. Muy bien. Otro ejemplo. La capital de Florida no es ni Miami ni Orlando. The capital of Florida is Tallahassee. Tallahassee. ¿Quién hubiera creído? O por ejemplo, Nueva York. ¿Dónde está Nueva York? Por aquí tiene que estar y se nos escapa. La capital de Nueva York, del estado de Nueva York, no es la ciudad de Nueva York. La capital del estado de Nueva York es Albany. The capital city of New York is Albany. Y la capital de los Estados Unidos, que se encuentra en el lado este, aquí está, con un círculo un poquito más grande, y se llama Washington, D.C. Washington, D.C. Y note esto, Washington, D.C. es un distrito federal. Y el District of Columbia es una ciudad-estado en sí misma. Pero hay el estado de Washington. El estado de Washington se encuentra al otro lado del país, completamente del otro lado. Mire, el estado de Washington y su capital es Olympia. No se confunda entre la ciudad de Washington, entre Washington, D.C., la ciudad de Washington, que es la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., y Washington State, el estado de Washington que está al otro lado. ¿Quién lo hubiera creído? Volvamos a mi escritorio para poder continuar con estas preguntas para su cultura general y para que usted pueda tener mucho éxito en su examen de ciudadanía. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en la pregunta 40, porque pregunta cuál es la capital de su estado. Y por favor, tómese el momento de averiguarlo bien, porque ya nos dimos cuenta que lo más obvio no es siempre lo correcto. También es necesario que usted sepa quién es el presente gobernador del estado. Y la pregunta es, who is the current governor of the state? No le vaya a decir el de hace 10 años. Who is the current governor of the state? Ahora, otra pregunta que tiene que ver con las diferentes ramas del gobierno. Who becomes president of the United States if the president and the vice president should die? ¿Quién se convierte en presidente de los Estados Unidos si el presidente y el vicepresidente murieran? Y es el vocero, que es la persona máxima de la Casa de Representantes, el vocero oficial de la Casa de Representantes, the Speaker of the House of Representatives. La respuesta es Speaker of the House of Representatives. Y la pregunta una vez más, who becomes President of the United States if the President and the Vice President should die? Speaker of the House, the Speaker of the House of Representatives. ¿Y quién es jefe de la Corte Suprema de Justicia? Who is the Chief Justice of the Supreme Court? Eso cambia, no tan a menudo, pero sí cambia y usted debiera averiguar quién es la persona encargada de eso. Ahora, interesante. ¿Y sabe qué? Me voy a levantar y se los voy a escribir acá en la pizarra, porque vamos a hablar de los originales de los estados, los 13 estados originales, los meros de los Estados Unidos. Vamos a ver. Primero, Connecticut. Voy a poner Connecticut. Connecticut. Ay, es difícil escribirlo. Aquí me faltó una C, perdóneme. Connecticut. Deletrémoslo. C-O-N-N-E, está muy pequeñita, C-T-I-C-U-T, Connecticut, Connecticut. El segundo, New Hampshire, New Hampshire. Interesantemente, estos son los estados de los cuales se oyen menos. New Hampshire. Y son los más pequeños, son los que se encuentran en la costa este de los Estados Unidos. New Hampshire, New York, sí. New York. ¿Quién más? New Jersey, New Jersey.
Massachusetts, New Jersey. ¿Lo pueden ver? Massachusetts también está bien difícil escribir. Es M-A-S-S. Mass. An A, C-H-U. Una sola S esta vez. C y dos T's seguida de una S. Fíjese, Massachusetts. M-A-S-S-A-C-H-U-S-E-T-T-S. Imagínese. ¿Qué más tenemos? Tenemos también a Pennsylvania. Lo vamos a escribir acá arriba. Pennsylvania. P-E-N-N-S-Y-L-V-A-N-I-A. Pennsylvania. Y mire, yo tengo que ver, así que apréndalos también. Pennsylvania, Delaware, Virginia. Delaware, el estado de Delaware. El estado de Virginia. Virginia. Muy bien. Creo que también tenemos a North y South Carolina. North Carolina. Son dos estados diferentes, no simplemente estamos hablando de dos partes. No es el mismo estado separado en dos. North, South Carolina. ¿Y cuánto nos faltan? Comienza a contarlos. North and South Carolina, Georgia, Rhode Island, and Maryland. Georgia, como Georgina. Georgia. Vamos a volver acá, vamos a poner a Rhode Island de nuevo. Rhode Island. Y el último, Rhode Island es uno solo, es Maryland. Vamos a contar si están todos. ¿Ya los contó? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Repitámoslo. Connecticut, New Hampshire, New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Maryland. Muy bien. Le recomiendo que lo escriba también en su libreta porque es muy importante todo esto. Vamos a continuar. Dice, un héroe. Vamos a hablar un poquito de la historia de los Estados Unidos. Vamos a hablar de un héroe de los Estados Unidos que dijo, dadme la libertad o dadme la muerte. ¿Quién dijo, dadme la libertad o dadme la muerte? Patrick Henry. Patrick Henry. Who said, give me liberty or give me death? La respuesta es Patrick Henry. ¿Qué países eran nuestros enemigos durante la Segunda Guerra Mundial? Which countries were our enemies during World War II? Una vez más, ¿cuáles países fueron nuestros enemigos durante la Segunda Guerra Mundial? Which countries were our enemies during World War II? Y la respuesta es Germany, Italy, and Japan. Alemania, Italia y Japón. Esta me gusta esta pregunta. Dos lugares preciosos. Pregunta 47. What are the 49th and 50th states? ¿Cuáles son los estados que ocupan el número 49 y el número 50? Hawaii y Alaska. What are the 49th and 50th states? Hawaii and Alaska. Ahora, ¿cuántos periodos puede servir un presidente? 2. How many terms can a president serve? 2. ¿Y quién fue Martin Luther King Jr.? Otro héroe nacional. Who was Martin Luther King Jr.? Un líder de derechos civiles. A civil rights leader. Muy bien, a civil rights leader. Importantísimo en la historia de los Estados Unidos. También sería bueno que usted averigüe quién es el jefe de su gobierno local. Who is the head of your local government? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que se requiere para poder ser presidente de los Estados Unidos. Debe ser ciudadano norteamericano de nacimiento, así que no califica, lo siento. Deberá tener por lo menos 35 años de edad al momento de ejercer
y deberá haber vivido en los Estados Unidos por los últimos 14 años. Ese número 14, ¿de dónde habrá salido? The requirements are, los requisitos son: he or she, él o ella, must be a natural-born American citizen. He or she must be at least 35 years old at the time he or she will serve. And he or she must have lived in the United States for the last 14 years, for at least 14 years. Muy bien. Why are there 100 senators in the Senate? ¿Por qué hay 100 senadores en el Senado? Ya sabe la respuesta es 2 for each state, 2 para cada estado. Who elects the Supreme Court Justice? ¿Quién elige a la Suprema Corte de Justicia? A los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Who elects the Supreme Court Justices? They are appointed by the president. Son elegidos por el presidente. No se vota, sino que son elegidos por el presidente. They are appointed by the president. And how many Supreme Court justices are there? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? 9. Ahora, volviendo al principio de la historia americana. Why did the Pilgrims come to America? ¿Por qué vinieron los peregrinos a América, a los Estados Unidos, que todavía no era Estados Unidos? For religious freedom, por libertad de religión. What is the head executive of the city government called? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llama el jefe de gobierno de una ciudad? Eso lo tuvieron desde el principio. Y se dice mayor, que es el alcalde. Ajá. ¿Cuál fue la primera fiesta o la primera celebración que celebraron los colonizadores americanos? Esto es pura cultura americana. Esto sucede en noviembre y algunos les llaman el Día del Pavo, pero no, es Thanksgiving dinner. Thanksgiving, what holiday was celebrated for the first time by the American colonists? Thanksgiving. Ahora, después hubo la independencia. Who was the main writer of the Declaration of Independence? ¿Quién fue el principal escritor de la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Y when was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo cree usted? El día en que se celebra con cohetes y todo. El 4 de julio de 1776. July 4, 1776. What is the basic belief of the Declaration of Independence? ¿Cuáles son las palabras básicas, los principios básicos de la Declaración de Independencia? That all men are created equal, que todos los hombres son creados iguales. La pregunta número 62. ¿Cuál es el himno nacional de los Estados Unidos? ¿Cuál es el nombre del himno nacional de los Estados Unidos? What is the national anthem of the United States? Y se llama The Star Spangled Banner, la bandera estrellada. Es preciosa melodía. Who wrote The Star Spangled Banner? ¿Quién escribió el himno nacional, la bandera estrellada? Francis Scott Key. Francis Scott Key. Where does freedom of speech come from? ¿De dónde viene la libertad de expresión? From the Bill of Rights. De la Carta de Derechos. From the Bill of Rights. What is the minimum voting age in the United States? ¿Cuál es la edad mínima para votar en los Estados Unidos? ¿Qué cree? 18 años. 18 years old. Who signs bills into laws? ¿Quién firma propuestas para hacer las leyes? The president, el presidente. ¿Y cuál es la corte más alta en los Estados Unidos? Muy bien, la Corte Suprema de Justicia. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. The Supreme Court. ¿Quién fue presidente durante la Guerra Civil? No es la misma que la Guerra de la Revolución. La Guerra de la Revolución, the Revolution War, es su guerra de independencia. La Guerra Civil es una guerra que sucedió después entre el norte y el sur del país. Una vez más, who was president during the Civil War? La respuesta es
Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was president during the Civil War. What did the Emancipation Proclamation do? Y esto parece un trabalenguas. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? It freed many slaves. Liberó a muchos esclavos. Freed the slaves. Liberó a los esclavos. What special group advises the president? ¿Cuál es el grupo especial que aconseja al presidente? What is the special group that advises the president? Y se llaman the cabinet. The cabinet. Ese grupo de personas es the cabinet, el gabinete. Which president is called the father of the country? ¿Cuál es el presidente al que se le dice el padre de la nación? George Washington. Muy bien, porque fue el primer presidente. Ahora, esta pregunta a lo mejor le ayudará alguna vez. ¿Qué forma del Departamento de Inmigración y Naturalización y Servicio se usa para convertirse en ciudadano americano? En otras palabras, ¿qué papel necesita usted para tratar de hacerse ciudadano? Y es la forma N400 y se llama Application to File Petition for Naturalization. La pregunta en inglés. What Immigration and Naturalization Service form is used to apply to become a naturalized citizen? Form N400, Application to File Petition for Naturalization. A ver, volvamos a la historia. ¿Quiénes ayudaron a los peregrinos en los Estados Unidos cuando primero llegaron? Who helped the pilgrims in America? The American Indians, los nativos americanos, los indios americanos. The American Indians or Native Americans, se les puede llamar de las dos maneras. What is the ship, the name of the ship that brought the pilgrims to America? ¿Cuál es el nombre del barco que usaron los peregrinos para llegar a América? La Pinta, la Niña, la... No se me confunda, por favor. Esos fueron los españoles, estos son ingleses. El nombre del barco era The Mayflower. Un solo barco, un solo nombre. The Mayflower. A ver, ¿cómo se llaman los 3 estados originales en los Estados Unidos de América? Los tenemos acá arriba y cada uno de ellos se llamaba, todavía no un estado, se llamaban colonias. Colonies. What were the 13 original states of the United States called? Colonies, y eran colonias de Inglaterra. Name 3 rights of freedom guaranteed by this Bill of Rights. Ahora, yo le voy a leer los derechos garantizados de la Carta de Derechos. Se lo voy a leer y usted después puede escoger cuál le gustaría escoger. The right of freedom of speech, press, religion, peaceable assembly, and requesting change of government. El derecho a la libertad de expresión, publicidad, religión, asamblea pacífica y a pedir cambio de gobierno. The right to bear arms, Second Amendment. The right to bear arms, the right to have weapons or own a gun, though subject to certain regulations. El derecho a cargar armas, el derecho a estar armado o poseer su propia pistola, estando sujeto a ciertas regulaciones. Third Amendment, Amendment number 3, regulación número 3. The government may not quarter or house soldiers in the people's homes during peacetime without the people's consent. El gobierno no podrá destacar o alojar soldados en la casa de la gente durante tiempo de paz sin el consentimiento de las personas. Number 4, Amendment 4. The government may not search or take a person's property without a warrant. El gobierno sin una orden no podrá registrar o tomar ninguna propiedad de la gente. Amendment 5. A person may not be tried twice for the same crime and does not have to testify against him or herself. Una persona no podrá ser juzgada 2 veces por el mismo crimen y no tiene que atestiguar contra sí mismo. Testificar más bien, contra sí mismo. A person charged with a crime still has some right. Charged with a crime, let me start again. Voy a comenzar de nuevo. A person charged with a crime still has some rights, such as the right to a trial and to have a lawyer. Una persona acusada de un crimen todavía tiene ciertos derechos, tales como a un juicio y a tener un abogado.
Y otro amendment, otra revisión, the right to trial by jury in most cases. Tienen el derecho en muchos casos a un juicio con jurado. Amendment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amendment number 8 protects people against excessive or unreasonable fines or cruel and unusual punishment. Protege a la gente contra castigos excesivos o multas irrazonables o crueles o inusuales. La próxima. The people have rights other than mentioned those in the Constitution. La gente, el pueblo, tiene otros derechos aparte de los ya mencionados en la Constitución. Y la última revisión, last amendment is, any power not given to the federal government by the Constitution is the power of either the state or the people. Cualquier otro poder no dado al gobierno federal por la Constitución es un poder ya sea del Estado o del pueblo. ¡Qué increíble! Ahora sabemos más que los propios americanos, creo. Ahora, ¿quién tiene el derecho de declarar las guerras? Who has the power to declare war? El Congreso, the Congress. What kind of government does the United States have? ¿Qué clase de gobierno tiene los Estados Unidos? Sí, es un país democrático, pero también es una república. Su manera de funcionar políticamente es república. What kind of government does the United States have? A republic. Pregunta 79. ¿Cuál fue el presidente que liberó a los esclavos? Emancipation Proclamation, ¿se acuerda? Which president freed the slaves? Abraham Lincoln. ¿Y en qué año fue escrita la Constitución? In what year was the Constitution written? In 1787. 1787. 1787. What are the first 10 amendments of the Constitution called? Los que acabamos de leer. The Bill of Rights. Se llama la Carta de los Derechos. Name one purpose of the United Nations. Y pasamos a cuestiones internacionales aquí. Nombre uno de los propósitos de las Naciones Unidas. Puede ser una opción para que los países discutan y traten de resolver los problemas del mundo o para proveer ayuda económica a muchos países. Y los Estados Unidos es uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Name one purpose of the United Nations. It can be for countries to discuss and try to resolve world problems, or to provide economic aid to many countries. Ahora, ¿dónde se reúne el Congreso? Where does Congress meet? In the capital of the United States, en la capital de los Estados Unidos, in Washington, D.C., whose rights are guaranteed by the Constitution and the Bill of Rights. La Constitución y la Carta de Derechos dan y garantizan derechos a quienes? A todos, to everyone. Todo aquel ciudadano y no ciudadano que vive en los Estados Unidos. Everyone, citizens and not citizens living in the U.S. What is the introduction to the Constitution called? ¿Cómo se llama la introducción a la Constitución? The preamble, el preámbulo, the preamble. Name one benefit of being a citizen of the United States. Dígame, más bien le voy a decir yo, algunos de los beneficios de convertirse en ciudadano americano. Usted puede obtener trabajos con el gobierno federal, podrá tener un pasaporte americano para viajar, podrá hacer peticiones para que familiares cercanos vengan a vivir a los Estados Unidos y también podrá votar. You can obtain federal government jobs, you can travel with a U.S. passport, you can petition for close relatives to come live in the United States, and you can vote. Those are just some of the benefits of being a United States citizen. What is the most important right granted to U.S. citizens? ¿Cuál es el derecho más importante otorgado a los ciudadanos americanos? El derecho a votar. The right to vote. Ahora, ¿cuál es el Capitolio de los Estados Unidos? What is the United States Capitol? The Capitol Building. Así se llama el lugar donde el Congreso se reúne. It's the place where Congress meets. What is the United States Capitol Building? The place where Congress meets.
What is the White House? ¿Qué es la Casa Blanca? It's the president's official home, la casa oficial del presidente. Where is the house, the White House, located? In Washington, D.C. ¿Dónde está localizada la Casa Blanca? En Washington, D.C. La dirección es, anótela para que se aprenda, 1600 Avenida Pensilvania, noroeste. Y se la voy a decir en inglés. 1600 Pennsylvania Avenue, Northwest. ¿Cuál es el nombre oficial de la casa del presidente? El nombre de la casa oficial del presidente. What is the official president's home? The White House. Y ya hemos llegado a la pregunta 92. Dice, nombre uno de los derechos garantizados por la primera reforma. ¿Se acuerda? La primera reforma dice así. You have the freedom of speech, of press, of religion, peaceable assembly, and requesting change of government. Hay libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de religión, libertad de asamblea pacífica y libertad para pedir cambio de gobierno. Usted escoja la que más le guste. Who is the commander-in-chief in the U.S. military? ¿Quién es el comandante y jefe de la fuerza militar de los Estados Unidos? Nadie más y nadie menos que el presidente, the president. Which president was first commander-in-chief of the U.S. military? ¿Cuál presidente fue el primer comandante y jefe de las fuerzas militares de los Estados Unidos? ¿Primer presidente? George Washington. Very good. In what month do we vote for the president? ¿En qué mes se vota por el presidente? En el mes de noviembre. November. In what month is the new president inaugurated? ¿En qué mes es la inauguración de un nuevo presidente? In January. How many times may a senator be re-elected? ¿Cuántas veces puede ser reelegido un senador? There is no limit. No existe un límite. And how many times may a congressman be re-elected? ¿Cuántas veces puede ser reelegido un congresista? No existe límite. There is no limit. What are the two major political parties of the United States? ¿Cuáles han sido los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos? Uno, the Democratic Party, el Partido Democrático, and the Republican Party, el Partido Republicano. Y por último, pregunta que usted ya conoce su respuesta. How many states are there in the United States? 50 states. 50 states, 100 questions, and a great English course. Ha sido realmente un gusto tenerlos aquí conmigo, con mi salón, en mis pizarras, haciendo y deshaciendo al inglés de arriba abajo. Espero que haya sido de gran provecho para mí. Sí, ha sido un verdadero placer. Me despido y me voy a relajar aquí en mi escritorio hasta la próxima vez. Estoy segura más bien que he aprendido inglés y lo he aprendido muy bien. Hasta muy pronto.